Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos. Yo soy psicóloga y los acompaño desde el Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI. Para mí es un honor acompañarlos, como todos los últimos miércoles de cada mes, en estas cápsulas informativas sobre información de su interés a nivel oncológico. Este mes de agosto quisimos brindar homenaje a esas personas tan significativas en nuestra vida, sí, nuestras madres. Y por eso el tema está enfocado en la maternidad como fuente de resiliencia ante un proceso oncológico. Así que espero que me acompañe y que juntos podamos descubrir toda esta información que es tan valiosa, ya sea para usted, algún amigo o familiar que esté viviendo este proceso. Cuando hablamos de maternidad en el contexto oncológico, no podemos reducirla únicamente a este rol social o cultural, ¿verdad? Porque para muchas mujeres ser madre constituye este núcleo de identidad. Viene a ser ese anclaje donde se atraviesa una manera de pensar, una manera de sentir e inclusive una manera de actuar. Ante un diagnóstico de cáncer, tenemos que entender que se irrumpe en esa identidad, pero que no necesariamente va a llegar a despojar a la mujer de ese rol materno, sino todo lo contrario, muchas veces viene a transformarlo en esta fuente de resiliencia y viene a ser como este motor interno que viene a impulsar a una mejor adaptación desde una sensación o una motivación más esperanzadora e inclusive dándole un sentido de vida diferente. Recordemos que siempre hablamos del impacto que genera un diagnóstico de cáncer en las diferentes áreas de nuestra vida, pero hablemos del impacto que genera desde esta identidad materna, ¿verdad? El cáncer puede generar muchos cambios a nivel físico que vienen a alterar muchas veces la autopercepción. Esto se da en mayor escala en las mujeres. Cuando perdemos el pelo, cuando ante una cirugía o una amputación nos vemos diferentes, cuando nuestra autoimagen viene a cambiar. Entonces, muchas veces las madres asumen que estos cambios vienen a afectar muchísimo su rol, ¿verdad? Porque la maternidad está socialmente ligada a la fortaleza, al estar presente, al sentirme, verme bien y ser ese ser que genera cuidado en todas direcciones, ¿verdad? Aquí viene a aparecer una paradoja y es que muchas veces el cuerpo se debilita y la identidad materna más bien se fortalece desde esta conexión emocional o desde este sostén emocional que se empieza a desarrollar. Desde la parte de psicología, lo que se busca es cómo integrar esa nueva identidad reconociendo que ser madre no depende solo de la fuerza física, ¿verdad? Sino que viene a generar toda esta parte de conexión emocional, de conexión afectiva y todo lo que integra aquello que va más allá de solo lo que puedo hacer físicamente. Si nos preguntáramos cómo influye la maternidad en la manera en que una mujer va a enfrentar su diagnóstico y su tratamiento de cáncer, aquí podríamos hablar de un factor protector que viene a vincularse muchas veces con la capacidad de dar vida, ¿verdad? Es esa sensación de que vamos a trascender en otras personas. Cuando una madre enfrenta un diagnóstico de cáncer, esta dimensión no es que desaparece, ¿verdad? Todo lo contrario, puede llegar inclusive a intensificarse. Entonces, muchas mujeres vienen a repetir frases como yo no me rindo porque tengo que velar por mis hijos o yo tengo que seguir luchando porque mis hijos me necesitan o qué va a pasar con mis hijos si están tan pequeños, ¿verdad? Entonces, la capacidad que tienen estas mujeres de hacerle frente a la situación muchas veces va más allá de únicamente el instinto de supervivencia, sino que se enfocan muchísimo en que yo tengo que seguir adelante, no solo por mí misma, ¿verdad? O mi propio beneficio, sino porque alguien más depende de mí. La resiliencia oncológica implica esta capacidad que tiene la persona
para resignificar la enfermedad, integrar la incertidumbre y seguir proyectando la vida, ¿verdad? Muchos autores han demostrado que incluso ante pérdidas o enfermedades graves, las personas tienen una alta capacidad de adaptación, mayor al que uno normalmente cree, ¿verdad? En mujeres con cáncer, la resiliencia se ve de diferentes ámbitos, entre ellos la adherencia al tratamiento, el bienestar emocional, ¿verdad? Muchas veces vemos cómo los estados de ansiedad y depresión vienen a disminuir, dejando inclusive de lado muchas veces el sentimiento de desesperanza y el sentido de propósito. Y aquí es donde se vive desde el para qué, ¿verdad? Más allá que el diagnóstico. Entonces vemos a estas mujeres buscando una razón para darle este significado, este sentido a su vida. Desde el apego, el vínculo que hay entre la madre y el hijo viene a funcionar muchas veces como un sistema de regulador emocional. Entonces, para la madre, el contacto con sus hijos viene a disminuir muchas veces la angustia, viene a regular el miedo inclusive a la muerte y fortalece muchísimo la parte de su autoestima. Y en cuanto a los hijos, muchas veces ven a su madre con este espíritu de lucha, como lo dicen ellas, que puede ser un modelo resiliente y una forma de afrontar la enfermedad de una manera adecuada, siendo esto muchas veces un ejemplo para sus hijos y cómo desde una dinámica familiar se puede hacer un afrontamiento mucho más sano y más adaptativo. La maternidad viene a ser este agente de motivación vital, ¿verdad? La presencia muchas veces de los hijos otorga a las madres una razón concreta para seguir viviendo o seguir haciéndole frente a esta enfermedad con muchísimo más fuerza o propósito. Entonces, podemos poner de ejemplo mujeres con tratamientos agresivos o con efectos secundarios que verbalizan, que necesitan ver a sus hijos crecer, que quieren verlos graduarse, que quieren ver que ellos estén independientes, ¿verdad? Y entonces aquí escuchamos hasta poder acompañarlos un año más. La maternidad viene a actuar como ese amortiguador de desesperanza, contrarrestando muchas veces los pensamientos negativos o los pensamientos de rendición. Entonces, muchas mujeres en consulta, su argumento por el cual hacen frente a este proceso es desde la motivación que tienen por parte de sus hijos, no porque ellos estén, para que ustedes me entiendan, como haciendo porras o diciéndole cosas positivas, sino desde ese sentimiento tan fuerte, ese vínculo tan estrecho, es lo que hace que se sientan motivadas a seguir haciéndole frente a este proceso de enfermedad. Anteriormente, les mencionaba la adherencia al tratamiento y el compromiso que tienen estas mujeres ante su enfermedad. Entonces, hemos visto en estudios que muchas madres con hijos, sobre todo pequeños o adolescentes, muestran mayor adherencia médica porque ven como ese beneficio propio el poder estar bien, pero también saben que si ellas cumplen con su tratamiento, se toman el medicamento, asisten a sus citas, esto va a ser un acto de amor. ¿Por qué? Porque me va a permitir probablemente compartir más con mis hijos. No va a ser un beneficio únicamente individual, sino que va a ser un beneficio tanto para mí como mamá, como para mis hijos que van a poder tenerme más tiempo o estar en mejores condiciones. ¿Qué viene a hacer esto? Bueno, viene a reducir la procrastinación médica y favorece a la disciplina del autocuidado. Recordemos que la procrastinación es ese acto que muchas veces hace que nosotros posterguemos cosas que son importantes o las sustituyamos con otras cosas que nos hacen sentir mayor placer. Entonces, en estos casos, vemos cómo las mujeres madres actúan de una forma mucho más razonable en función de su bienestar por ellas mismas y desde luego por sus hijos. Ante un diagnóstico de cáncer también van a haber reestructuración de prioridades, ¿verdad? Entonces, en un diagnóstico siempre tendemos a replantearnos la vida, ¿verdad? Muchas madres expresan que dejan de lado lo que
normalmente se identifica como superficial, ¿verdad? Para darle paso más a lo esencial. Entonces aquí valoramos muchísimo más el tiempo compartido, los actos de afecto, las palabras genuinas, sinceras, todo eso que muchas veces dejamos de lado y viene a ser como este legado emocional. Entonces, viene a representar una tarea de reorganización existencial donde se prioriza lo significativo y muchas veces se suelta o se deja de lado todo aquello que se ve como accesorio, ¿verdad? Aquí es importante tomar en cuenta cómo nosotros tenemos esa conexión o cuáles son esas habilidades o capacidades que empezamos a desarrollar a partir de un diagnóstico. Le damos valor muchas veces a aquello que no tiene precio, ¿verdad? Que lo vemos que está ahí, que es ese amor, esa ternura, esa dedicación, ese tiempo, esos espacios o esos pequeños detalles que probablemente no es que antes no valorábamos, sino que ahora tienen un valor mayor. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de reestructuración de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades actualmente ante un diagnóstico? Recordemos que también ante un diagnóstico de cáncer van a haber retos y también vamos a sentirnos vulnerables, ¿verdad? No debemos idealizar solo esta parte materna como de que todo se da muy bien o todo fluye de la mejor forma. La maternidad también puede ser una fuente de mucha angustia, ¿verdad? Y aquí los pensamientos podrían estar asociados a voy a dejarlos solos, están muy pequeños, ¿qué van a hacer sin mí? Si yo no me puedo levantar, ¿quién los va a cuidar? Y todo esto. Lo que hace es que genera una ansiedad anticipatoria y muchas veces sentimientos de culpa. Aquí la idea es poder trabajar desde los procesos psicológicos con esta culpa que muchas veces es irracional, pero que desde luego viene a generar un malestar bastante grande en la persona. ¿Verdad? Y aquí es importante ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Probablemente van a haber momentos donde la parte física tiene que quedarse un poquito de lado, pero también podemos reforzar desde esta parte emocional, desde esta conexión, desde esta parte donde nosotros como madres podemos saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos, cómo nosotros podemos acercarnos a ellos y cómo también necesitamos que ellos tengan esa conexión con nosotros. Algunas recomendaciones importantes. Bueno, promover el autocuidado, pero un autocuidado sin culpa. Recordemos que cuando nosotros nos encargamos de nosotros mismos no es un acto egoísta, ¿verdad? Como nos han dicho muchas veces, es un recurso necesario, sobre todo en un proceso de enfermedad, ya sea que nosotros somos los que cuidemos o los que nosotros, o seamos nosotros los que estamos en el proceso, siempre es importante tener espacios de autocuidado y el autocuidado va en diferentes áreas, a nivel físico, emocional, cognitivo, espiritual. Siempre tenemos que buscar espacios donde podamos hacer actividades que nos generen mayor bienestar o que pueda sentir ese enfoque placentero que es tan necesario. Algo importante también es fomentar la comunicación abierta, porque esto lo que va a brindar es una seguridad emocional que se construye a partir de la sinceridad y la disponibilidad afectiva. Es importante tener un lenguaje adecuado a la edad que tienen nuestros hijos. No es lo mismo hablar con un hijo adulto que probablemente entiende todo lo que implica este proceso a hablarlo con un niño de 8 o 9 años. Aquí es importante también cómo manejamos los silencios o la falta de información. Recordemos que el silencio también nos está brindando algún tipo de información. Entonces, muchas veces estos silencios lo que viene a generar son picos de ansiedad o verdades que no son la realidad. Entonces, importante, hablemos con nuestros hijos. Como madres es importante validar las emociones y entre ellas la ambivalencia emocional. No todo es fortaleza, ¿verdad? Las madres también sentimos miedo, también tenemos tristeza, también nos sentimos cansadas, también nos sentimos ansiosas y es entender que es parte del proceso. Todas las emociones son válidas. Muchas veces nosotros nos ponemos esa capa de fuertes para que nuestros hijos nos vean bien o sientan que todo está bien,
pero recordemos que también somos seres humanos y que también podemos experimentar emociones que muchas veces no sabemos cómo gestionar. Por eso es importante poder darle nombre, identificarlas, permitir sentir esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa incertidumbre, porque es parte de este proceso. Y bueno, en este mes de la madre, celebrar este rol significativo viene a honrar a todas las mujeres que aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad, siguen siendo esta fuente de amor, de esperanza, de ternura, de esencia para sus familiares, no solamente sus hijos, porque muchas veces las madres son estos pilares que vemos que sostienen a la familia, que sostienen a los hijos, que sostienen a todo ese entorno que está ahí involucrado, cuando en realidad las que necesitan muchas veces más este soporte son esas figuras importantes. Y esta capsulita dedicada hoy a todas esas mujeres que han vivido un proceso de duelo, todas esas mujeres que están afrontando este proceso o todas aquellas que se han dedicado o se dedican a cuidar a algún familiar con un proceso oncológico, realmente las admiramos. Son mujeres increíbles. La dicha de ser mamá, el poder estar ahí, no, yo creo que es una figura tan representativa que con solo el hecho de poder decir mamá, ya sentimos ese amor, ese refugio, esa calidad, esas ganas de sentir, de abrazar, de vivir, ¿verdad? En función muchas veces de todo lo que nos han enseñado. Y bueno, yo me despido desde este espacio tan enriquecedor, hoy enfocado en estas mujeres preciosas, ¿verdad? Tan significativas que son nuestras madres. Así que fue un gusto poder acompañarlos con esta pincelada de información que para mí siempre es algo que me deja con ganas de más. Así que espero que pasen una linda tarde, una excelente semana y nos vemos el próximo mes.